Buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal ISMESH, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Le damos las gracias por sintonizarnos este domingo y que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. En este domingo 16 ya de octubre del año 2016 también. Entonces, en este día de hoy, le invitamos a que presten mucha atención, a que estén atentos y vean que el programa de hoy, observen que el programa de hoy es un programa muy lindo, dedicado a un gran iniciado, el iniciado Platón. Porque ya saben que hemos ido hablando domingo tras domingo de los diferentes iniciados, de los diferentes maestros que han trabajado por la salvación del alma, por la salvación humana, por la salvación de cada hombre y de cada mujer, para que entendamos que es sumamente importante conocer la historia en todos sus contextos para que veamos cómo cada día el Dios universal siempre enviaba a alguien para darnos ese mensaje de salvación. Y bien, formando nuestro elenco de día de hoy, aquí a mis lados, a ambos lados, tengo al señor Kelvin Disla y al señor Ricky Adolfo Guzmán, quienes van a formar parte de este día de hoy con nosotros y a explicar de una manera llana, lo más posible, de una manera sencilla, para que usted pueda entender esta historia tan bonita del día de hoy. Y vamos a empezar el programa con una frase que nunca dejamos al inicio de cada programa, y que esta frase es de Platón, haciendo honor entonces a él en nuestro programa, donde dice lo siguiente: la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Aquí vemos algo sumamente importante que todos los seres humanos vivimos lamentablemente acorde con esta frase. Pero ¿cuáles riquezas son las que nosotros anhelamos siempre? Las riquezas del mundo. Pero tenemos una disminución de las riquezas internas, de esos valores, de esas virtudes. Estamos disminuyendo esa riqueza que es la más importante. Claro, no dejando aparte que necesitamos el dinero de los recursos monetarios para poder existir, para poder subsistirnos, para poder vivir, para alimentarnos, tener nuestro techo. Más no es lo primordial, no es lo esencial en la vida, pero sí importante. Pero nosotros entonces, ¿qué sucede? Al tener esa multiplicación de deseos internamente, y le pregunto ahí, ¿cuáles son esos deseos que se han multiplicado dentro de nosotros? El mismo ego, los defectos psicológicos, esa ambición, esa codicia, esa envidia, en todo su esplendor se ha multiplicado y ha dado ramitos y ha dado hojitas, que no han llevado a esa disminución de nuestra riqueza interna y han creado pobreza para el Padre, pobreza espiritual y causando riquezas del mundo que a nada nos llevan. Entonces, miren ahí cómo Platón, en una simple frase que puede sintetizar todo nuestro programa, hace un llamado tan importante a cambiar internamente. Entonces, eso es para que usted, amigo televidente, se dé cuenta de cuán grande fue este iniciado Platón. Y con nuestra pequeña introducción, entonces, vamos a sintetizar rápidamente de qué va a tratar en todo el contexto de este programa. Sabemos entonces, o vamos a saber entonces, que Platón nació aproximadamente 427 o 429 años antes de Cristo. Se le conoce a él como un gran filósofo que se dedicó a estudiar lo que fue la poesía, la pintura, la psicología, la astronomía, la cosmogonía. Es decir, que estudió muchísimas ramas, la medicina y la política también principalmente, que haremos ese enfoque. Se dedicó a todas estas ramas como los diferentes maestros. Es decir, que fue un hombre completo, intelectualmente y espiritualmente hablando. Entonces, él nació en la capital de Grecia, en Atenas. Se dedicó principalmente en su etapa inicial, mientras en la juventud, a lo que fue la poesía. Pero luego entonces se dedicó a lo que es el camino espiritual. Creó una escuela llamada la Academia en honor a Sócrates y la inició a los 50 años. Es decir, que primero vivió un sinnúmero de iniciaciones, de pruebas,
para él poderse encontrar a sí mismo, y luego de que lo logró, se dedicó a enseñar ese mensaje a través de su escuela, la academia. Se menciona que aproximadamente a los 80 años este señor fue que murió. Pero tuvo un mensaje muy importante de forma general, y es que la razón y el entendimiento era lo más importante y lo más alto, y debía reinar en la medicina, en la política, en lo social. Él también entendió que el mundo estaba dividido. ¿Dividido de qué manera? En un mundo que no es visible para estos ojos físicos y un mundo que sí es visible para estos ojos físicos. Es decir, el mundo meramente de las apariencias y el mundo invisible de lo real, de lo verdadero, de lo profundo que podemos conocer, pero que hay que trabajarse a sí mismo para poder conocerlo. Y en esto basó toda su doctrina. Entonces, en eso es que nos vamos a ir basando, amigos televidentes, desde la parte de medicina, desde la parte social, desde el segmento político, etcétera. Vamos a ir viendo cómo la razón, el entendimiento, la belleza, el bien y la verdad triunfaba en cada parte que este iniciado Platón enseñaba en sus enseñanzas. Es decir, él no informaba, porque así como nosotros los gnósticos no llevamos aquí una información, no estamos comentando temitas por ahí, nosotros estamos llevando una enseñanza, un mensaje de salvación para usted, para nosotros mismos. Y eso mismo fue lo que realizó Platón entonces. Y empezamos de esta manera la historia. Sabemos que entonces ya nació en Atenas, lo que es la capital de Grecia. Y allí en ese momento un joven muy pudiente, que nació de una familia muy adinerada, se dice aquí entonces que él se desarrolló en lo que era Acrópolis principalmente, rodeado de belleza, de naturaleza. Atenas era considerada como la ciudad de belleza y de la humanidad. Y su padre se hacía venir, que descendía de un rey igual a su madre. Entonces, él siempre se encontró el todo en contexto, vamos a decir, de una persona pudiente. Sin embargo, nunca fue jactancioso, nunca, vamos a decir, disfrutó de esos excesos, de esos lujos. No se aprovechó de ello, no dejó que el ego se identificara con ese dharma que él tenía. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento surge entonces una guerra. Lo estamos explicando de manera detallada para que usted pueda entender y después iremos explicando lo que significa cada parte. Empezó esa guerra entre Esparta, también que es de Grecia, de la antigua Grecia, y entre Atenas. Y esa guerra se formó y causó la decadencia, la degeneración de toda Grecia, específicamente de Atenas, de forma específica de Atenas, porque Esparta ganó esa guerra. Y en ese momento muere Pericles, que fue, vamos a decirlo así, como el gobernante cabeza, el defensor de esa guerra, es un verdadero patriota que murió en dicha guerra y era el que tenía, vamos a decir, los valores para enseñarlo. Entonces fue sucedido por Alcibíades, o Alcibiades, como usted lo quiera mencionar, amigo televidente, porque es una palabra un poquito compleja, pero Alcibíades fue quien le sucedió, quien continuó entonces cuando Pericles murió. Pero ¿qué sucede? Platón se fija que a sus 25 años, que fue que surgió todo esto, se fija cómo Alcibíades, entonces, lo que tenía era un deseo de poder, un deseo que le inundaba internamente, que no dejaba que las personas que le rodearan, que tuvieran pensamientos o sentimientos contrarios a él, o que fueran pensamientos o sentimientos de democracia, de igualdad, de equidad, él lo que hacía, que quitaba, le arrancaba esa templanza del alma a ese ser humano, y lo que hacía que le inculcaba ese deseo o ese aguijón de la ambición, porque por esto fue que se caracterizó Alcibíades, por ese deseo de ambición de gobernar. Y todo eso entonces entristeció el alma de Platón, y él ahí empieza a entender la necesidad del amor y la armonía para poder formar un pueblo libre, un pueblo con, vamos a decir, con virtudes, un pueblo que saliera de esa degeneración que se estaba viviendo, guerra por mar, guerra por tierra, lo que era que circulaba ese dinero del rey en forma de corrupción, es decir, que toda Grecia, principalmente Atenas, estaba en una degeneración por esas guerras. Y el gobernante entonces también entró, o sea, influyó para esa degeneración.
Y mientras ocurrió todo esto, luego en un periodo, llega lo que se llaman los 30 tiranos. Esos 30 tiranos, habían 2 que eran familiares de Platón. Sin embargo, esos 30 tiranos, así como lo dice su palabra, se encargaron de seguir degenerando a Atenas. Mataban a la población, la asesinaban, también le quitaban las propiedades a las personas y llevaron muchísimos maestros o personas de bien al exilio. Entonces ahí él sigue entendiendo y se va entristeciendo de cómo se encuentra su pueblo, de cómo se encuentra su ciudad, su comunidad. Y él ahí entiende esa necesidad de la armonía más el amor. Y entonces se dedica a expresarlo a través de las artes, a través de la poesía y a través, vamos a decirlo así, de representarlo a través de la tragedia. Sin embargo, un día se encuentra con Sócrates en unas plazas, llamada la Academia también, y Sócrates, ahí entramos con Sócrates, un gran iniciado también, que él se dedicaba a trabajar con los jóvenes y le hablaba de la justicia y de la injusticia, de la belleza, del bien, de la verdad. Y Platón entonces le escucha y va día consecutivo, un día tras otro, a escucharle. Y él entiende, Platón, en ese momento, que entonces ha tenido un cambio en el objetivo de su vida. El curso de sus pensamientos cambió totalmente. Y él ahí entiende la necesidad de cambiar y dejar las artes. Porque el arte solamente representaba una belleza meramente física, pero que no simbolizaba la parte interna, sino que era un deslumbrante engaño momentáneo. Sin embargo, cuando uno embellece el alma atrae más almas a la verdad. Y él entendía que el arte solamente atraía una belleza deslumbrante e instantánea en ese momento, pero que al fin y al cabo era una esencia vacía. Entonces ahí, como era una persona pudiente, siempre rodeado de amigos, hace una fiesta en su casa. Y todo el mundo le aplaude y le busca esperando que él empiece a hablar de sus poesías y de sus encantos. Sin embargo, en ese momento, ahí él dice que se va a alejar y que ese es el último día que va a dedicarle tiempo a los placeres del mundo y que se va a dedicar a la sabiduría. Y ahí pasamos a nuestra parte social. Si el amigo director está por favor, exacto, lo coloque en pantalla. En su historia ahí vemos que a partir de hoy, dijo él ese día, renuncio a los placeres de la vida y me consagro a la sabiduría. Pero eso es luego de que él conoció a Sócrates, y hizo ese enfoque ahí tan importante. Si puede colocar la otra imagen también. Vemos ahí que él estaba en una fiesta, todos les aplaudían y todos le buscaban. Sin embargo, cuando él mencionó estas palabras, todo el mundo se entristeció y se sintió como si fuese un entierro. ¿Pero un entierro de qué? Un entierro del viejo Platón. Pero para ellos no era el viejo Platón, sino el Platón que ellos querían. Y eso es lo que sucedía. Pasando a la próxima imagen, por favor. Ese fue el entierro de Platón para sus amigos, para el mundo. Sin embargo, fue el nacimiento de Platón para conocerse a sí mismo y trabajarse a sí mismo. Las personas no te pelean y no están contra tuya cuando tú eres ateo, cuando tú bebes, cuando tú fumas, cuando tú estás en la chercha, cuando tú estás en las fiestas y cuando tú buscas lo mismo que ellos buscan. Sin embargo, cuando tú le quitas la careta, ese disfraz que todo el mundo tiene sobre la vida, ahí ellos te ven como un muerto y te entierran. Y ahí él dice que ya que se va a dedicar a la sabiduría, que cualquier persona que quisiera de todo lo que estaban ahí, que vinieran y siguieran con él. Sin embargo, todo el mundo se fue y solo 2 amigos quedaron, mientras él quemaba todas sus piezas de poesía. Sin embargo, al final incluso, los 2 amigos se fueron, pero él no sintió tristeza, sino alegría, él no lloró, porque él ahí entendió ese nuevo llamado. Y ahí vemos otro mensaje muy importante, que el camino del iniciado es un camino que se hace solo. Todo el mundo lo va a abandonar, todo el mundo le da la espalda. Sin embargo, su padre interno nunca le da la espalda. Ese camino de alejarse del mundo, aprender a convivir con el mundo, mas no formar parte de él, es un camino que se hace solo y que nadie lo puede realizar por usted.
Ese mensaje que él hizo ahí, ese mensaje es que le estamos llevando para que usted, amigo televidente, también lo trabaje. Y ahí vamos a continuar entonces, cómo influyó Sócrates en su vida para realizar todos estos cambios. Bien, definitivamente, para uno realizar la obra, tiene que tener fuerza de voluntad y tiene que renunciar a todo lo que amamos. Decimos a todo lo que amamos porque realmente no amamos, sino que estamos sometidos a una ilusión. Estamos sometidos a una ilusión que creemos que amamos, que creemos que realmente ese es el camino verdadero y que ese es el camino. Pero si nosotros no estamos dispuestos a renunciar a todo ese mundo de imágenes, de falsedades, de mentiras, de una belleza ilusoria, como decía aquí mi compañera de cámara. Entonces, vamos a ver esta vida de Sócrates, un poquito ahí, para que las personas vean cómo ese gran iniciado dejó ese llamado a través de su forma de actuar y de ser hacia todos los seres humanos, que todos nosotros debemos adquirir esa belleza y esa naturalidad que tenía Sócrates. Primeramente, Sócrates era un hombre muy sencillo, pero de gran originalidad. Fue hijo de un escultor y fue un escultor en su adolescencia, pero muy pronto dejó el cincel para dedicarse a cincelar almas, para buscar la verdad y llamarse a sí mismo un partero de almas. Entonces, en aquellos tiempos se le veía a Sócrates en los gimnasios, en los teatros, en las plazas, hablar y conversar con los jóvenes, con los filósofos, con los artistas, y preguntarles a ellos la razón de lo que afirmaban. Por aquellos tiempos también existieron los sofistas. Ahora bien, los sofistas, vamos a describir un poquito lo que son los sofistas. El sofista es la negación y la falsificación del verdadero filósofo. Así como el demagogo es la falsificación del hombre de Estado. Así como el hipócrita es la falsificación del sacerdote. Así como el mago negro es la falsificación infernal de un verdadero iniciado. Sin embargo, todos ellos se creen que están en la luz, que están en lo correcto, y se llenan y se jactan de sus maldades. Y así son personas que odian sin saber que odian y que engañan. Entonces, en aquel tiempo existió lo que viene siendo el areópago, que estaba conformado por parte de ellos. O sea, el areópago era un tribunal que condenó a Sócrates a muerte. Pero era un tribunal equitativo. No todos los miembros de ese tribunal estaban, vamos a decir, eran sofistas. Porque solamente tres hombres condenaron a Sócrates. Estos hombres fueron Miletus, Anytus y Licón. Miletus representaba a los poetas. Anytus representaba a los políticos y a los aristócratas. Y Licón representaba a los oradores. Solamente estos tres hombres. O sea, la condenación de Sócrates no fue por mayoría, sino fue por tres hombres que acusaron a Sócrates de sus propias maldades. Y así condenaron a un hombre justo. Un hombre justo dicho por los sacerdotes del templo de Eleusis y por los demás hombres iniciados de aquel tiempo. Ahora bien, muchos tratadistas de aquellos tiempos dicen que el areópago tenía razón al condenar a Sócrates. Ahora bien, ¿por qué dicen los tratadistas esto? Vamos a analizar un poco lo que es esto. Si el areópago le hubiese dado la razón a Sócrates, no solamente había que destruir la filosofía y también la religión.
Y eso significaba prácticamente la destrucción total del areópago, ¿verdad? Del sistema social, político y judicial de Grecia en aquel tiempo. Ellos lo veían como la destrucción, pero hablando iniciáticamente, era la salvación. Entonces, ¿por qué condena el areópago a Sócrates? Porque de haberle dado la razón, había que haber destruido, como antes dije, la filosofía y la religión. Había que destruir la filosofía. ¿Por qué? Porque Sócrates demostró que la filosofía destruía el sistema político porque estaba compuesto de mentira, de violencia y de agresividad. Entonces dijo, si la filosofía destruye el sistema judicial, si destruye el sistema político, entonces es una pomposa mentira. Porque entonces, ¿de qué filosofía vamos a hablar en un tribunal? ¿De qué amor vamos a hablar? ¿Verdad? Y el sistema religioso también tendría que haber sido destruido, de haberle dado la razón a Sócrates, porque demostró Sócrates que la religión que ellos sostenían solamente podía sostenerse con la negación y la restricción de la investigación de la verdad. O sea, que solamente diciendo, sosteniendo y evitando que se analice la verdad, era que se sostenía el sistema religioso. Haciendo un paréntesis ahí, para que se entienda aún mejor, los sofistas eran aquellos ateos, nihilistas, pesimistas, Exacto. que negaban a Dios, que negaban el alma y que negaban la vida suprema. Aquellos que decían que la justicia es aquella la cual que se obtiene a través de la fuerza y que la verdad es aquella opinión del sujeto. Es decir, que ellos negaban toda parte espiritual, aunque querían enmascararla diciendo que sí. Exacto. Los sofistas realmente hoy en día existen más que en aquellos tiempos. Porque hemos de decir que los sofistas, principalmente los griegos, eran personas muy sutiles, eran razonativos, no era fácil desenmascararlo. Solo un filósofo de la altura de Sócrates podía enfrentarse a ellos. Ahora, ¿cómo Sócrates, por ejemplo, lo desenmascaró? Sócrates, con su dulzura, con su obra de bien, Humildad. con su humildad, él se acercaba a ellos como un hombre ignorante, con el anhelo de aprender, de comprender, y decía de sí mismo que él no sabía nada, ¿verdad? Y que de pregunta en pregunta Sócrates le hacía negar lo que al principio ellos afirmaban y confesarles implícitamente que no sabían ni siquiera de lo que estaban hablando. Entonces, estos hombres siguieron con su altanería y siguieron con su de jactarse de que ellos tenían la verdad de todo, del universo. Y fueron destruidos. Como dice mi compañera aquí, Sócrates les quitó la máscara. Y obviamente ninguno de los malvados perdonan que le quiten la máscara. Pueden perdonar a un ateo, pueden perdonar a un mentiroso, a un delincuente, pero a una persona que le quite la máscara, no lo perdonan. Y ahí el enfoque es entonces de Sí. todos los comerciantes, por ejemplo, hoy en día, de todas las personas. ¿Qué sucede? Al final, el gobierno es un mismo títere, por así decirlo. Todos somos títeres. ¿De quién? De sociedades anónimas que están por ahí, sociedades secretas. ¿Qué es lo que hacen? Que ellas fingen, se ponen esa máscara y ayudan, dicen ayudar. Pero sin embargo, por detrás están destruyendo grandemente. ¿Por qué este programa no tiene comerciales casi? Porque no se quiere ayudar a la verdad, no se quiere ayudar a recuperar el alma, se quiere ayudar a la degeneración, a la prostitución, a ver las mujeres en bikinis en televisión, a la cerveza, a la bebida, al alcohol, a las drogas, a eso sí se le ayuda. Y con esto no estamos generalizando todos los programas, por ejemplo, que hacen alusión a eso, sino que estamos haciendo un llamado, amigo televidente, de que usted se dé cuenta que usted apoya, que usted ayuda a que se exprese en el mundo. Hemos de confesar algo aquí en este programa, ya que se ha tocado el tema, ¿verdad? Que el elenco de Gnosis Conócete a ti mismo, este programa que usted está viendo, amable televidente, ha buscado comerciales en la mayoría de los comerciantes de este pueblo y no ha recibido un apoyo.
¿Pero por qué? Porque realmente los hombres de esta época no les interesa la educación del alma, no les interesa ese despertar de la conciencia. Es más, ellos ni saben de qué se trata. Entonces, incluso hemos buscado comerciales hasta en Coramoca. Y a muchísimos programas de televisión se lo dieron y a nosotros no. Y nosotros somos un programa que no solamente informa, como la mayoría, como el 99%, sino que también damos la educación, explicamos el por qué y qué debe hacer cada ser humano para hacer ese cambio interno. Y bueno, continuando con relacionándolo con la vida de Platón. Con la vida de Platón, que fue un hombre justo. Hay que ser justo. En nuestro líder libertador, Duarte, también lo dice, hay que ser justo. Entonces, uno tiene que realmente darse cuenta a qué uno apoya. Vemos como la mayoría de los comerciantes tienen 2, 3, 4 y 5 anuncios, pero anuncios a programas que lo que inculcan es la delincuencia, el alcohol, hasta las drogas, se podría decir así. Es importante entender la superioridad del bien sobre lo bello, la necesidad de crear almas sobre este cuerpo físico. O sea, sabemos que el cuerpo físico es necesario, pero no es el medio, no es el fin. Vamos a pasar a nuestro segmento político para que sigamos relacionando ahora en cuanto a la política. Un Estado basado en la necesidad ética de justicia. Bien, amables televidentes, en este punto vamos a tocar diversos temas y cómo se aplica en el estado en que nos encontramos ahora mismo. Porque, como bien se ha dicho, Grecia en ese tiempo se encontraba en una situación, pero nosotros en la actualidad también nos encontramos en una situación similar o aún peor. Y vamos a hacer una comparación de cómo estaba Grecia y cómo estamos nosotros ahora en la actualidad. ¿Puedes retirar la imagen, señor director? Bien, Grecia en ese tiempo evidenciaba una decadencia urgente, o sea, una decadencia en marcha. En ese tiempo aparecieron lo que se llamaban los sofistas y los demagogos y los hipócritas. Estas personas estaban dañando la estructura social e interna de Grecia. Pero es claro que en ese tiempo, como se encontraba, daba evidencia de que ya estaba en un proceso de decadencia. O sea, estas personas aparecen siempre en un momento de decadencia y de degeneración de la sociedad. O sea, siempre comienzan a aparecer sofistas, demagogos y un sinnúmero de personas que aportan a que se continúe en la degeneración y la decadencia. Grecia tenía un sinnúmero de personas que influían a la juventud, influían en la sociedad para que se tomara una ideología barata, una ideología dañada que no servía para nada, como ya los compañeros habían dicho. Pero vamos a la actualidad. Vamos a lo que son los demagogos, vamos a definirlo y vamos a ver de qué se trata todo. Comencemos en principio por lo que son los sofistas, estos falsos filósofos. En la sociedad actual vemos un sinnúmero de ellos por doquier, hablando de filosofía barata, hablando de temas que no aportan nada ni
ni hacen ningún cambio en la sociedad. Tienen una forma de manejarse errónea que simplemente aporta a la degeneración, porque no tienen ninguna base. Tanto así que piensan que no hay diferencia entre el error y la verdad. O sea, no tienen una base concreta, real, lo que Sócrates le hacía ver a ellos, que no tenían ninguna base, ninguna finalidad en lo que decían. De esas personas tenemos que cuidarnos, porque andan por todas partes y hacen daño a la psicología y a la estructura de la sociedad. También tenemos a los demagogos, que son los falsos políticos. Y bien, aquí no hay que hablar mucho para saber de lo que se trata. Los demagogos son esos políticos, para no generalizar, una parte de ellos que están gobernando ahora mismo, parte del Congreso, parte de la Cámara, digamos, de Diputados, la Cámara Alta, la Cámara Baja, y en parte el poder de la presidencia, en sus diversos funcionarios que están desplazados en todo el país. Estos demagogos le venden sueños al país, le venden una ilusión, o sea, le presentan algo y no se lo cumplen, simplemente aportan a la decadencia y a la degeneración, sabiendo que permiten que ideologías de estados ajenos se inculquen y se adentren en nuestra democracia, en nuestra sociedad, trayendo malas costumbres de otros países y trayendo costumbres que no son adecuadas y que no son propias para enaltecer y para reformalizar la estructura social. Estos demagogos influyen en las personas y dañan totalmente lo que es la estructura y la forma de comportamiento del pueblo, porque sabiendo Platón, haciendo énfasis en Platón, sabiendo Platón que la política es la base esencial de la estructura de una sociedad, que de ahí deviene lo que es el orden y la formalización de una sociedad de una manera democrática, que se trabaje la ley y que se trabaje la ética en todo su esplendor. Él, sabiendo esto, se enfatizó en darle forma y reformar las partes políticas de Grecia en ese tiempo. Se evocó a que se renovaran y se reestructuraran las leyes y la forma de proceder de los políticos en ese tiempo. Platón sabía claro que esa era una de las principales herramientas a utilizar para mejorar y para cambiar la estructura de Grecia. Pero vamos a la actualidad. Ahora mismo no está Platón, pero estamos nosotros, los gnósticos, llevando un mensaje de salvación y de reestructuración para que la sociedad y todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar este programa puedan y tengan la oportunidad de hacer un cambio y verse y conocerse a sí mismos. Allí, para que usted pueda entender mejor, vamos a colocar una frase de Platón en la parte de política, si el señor director está amable de colocarla, exactamente. Allí donde el mando es codiciado y disputado, no puede haber un buen gobierno, ni reinará la concordia. Esta es una frase de Platón. Y otra que, aunque no está aquí, es bueno mencionar, que él entendía que un legislador no debe proponer la felicidad de un solo círculo pequeño, de unos ciudadanos y excluir a otros, sino que debe de buscar la felicidad completa de toda una sociedad. Y es ahí donde entramos entonces con el poscla. ¿Cómo se relaciona este mensaje de Platón con este mensaje que nosotros los gnósticos queremos llevar a través del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano poscla? Si también se puede colocar en pantalla, por favor, este mensaje tan importante que debemos de llevar siempre, que está enfocado a eso, a que nuestros líderes políticos simplemente acomodan a lo que a ellos les convienen. Sin embargo, los pobres desvestidos, los pobrecitos de baja clase, son aquellos a los que se le inculca lo que llamamos esa justicia, se le planta. Sin embargo, los otros solamente tienen una justicia que le conviene. Si el señor director es tan amable de colocar esa última parte del segmento político que hemos traído del poscla. Revisar todas las leyes y códigos que se encuentran en vigor. Las leyes actuales, cuando interviene en la contienda un descamisado, es claro que a este infeliz
le aplican la ley con todo su rigor y sin piedad alguna. Aquí vemos, es una idea clara de nuestro partido POSCLA, que expresa lo que es la injusticia, lo que es esta falsa justicia que se implementa en el país. Cuando uno de esos grandes, digamos, burgueses, esos grandes adinerados, cometen una falta, cometen un error, a ellos las leyes se le aplica parcialmente, no se le aplica de una manera objetiva y como debe de ser, se le aplica solamente por arribita, como dicen. Pero si a un descamisado, por ejemplo, una persona por ahí, digamos, se roba un racimo de plátano, digamos, a ese se le aplica totalmente la ley y se le busca en la Constitución lo que le corresponde, o sea, el castigo que le corresponde en su máximo esplendor. O sea, es castigado de una manera totalmente veraz. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio en la ley, o sea, no hay un equilibrio en la aplicación de la ley. A eso era que Platón se refería cuando decía que debe haber una equidad, una ética de justicia en la sociedad para que todos sean juzgados de la misma manera y todos tengan el mismo valor. Amable director, puede quitar la imagen ya. Retirarla, sí. Bien. Podemos también, compañero, aquí enfocarlo desde el punto de vista contrario. A un pobre que no tiene quien lo defienda, se le aplica la ley con todo rigor. Pero también puede ser lo contrario, que es un caso todavía más alarmante y mucho más común, que es que cuando un pobre que no tiene quien lo defienda, un descamisado, quiere hacer justicia por algo que le hicieron, por algún motivo que él está reclamando justicia. Entonces, lamentablemente, amables televidentes, como están las cosas hoy en día, ese descamisado no tiene acceso a la justicia, porque va y habla, y si acaso consigue un abogadito por ahí, no tiene ninguna fuerza, porque cuando va a demandar o va a exigirle un derecho a un burócrata o a alguien que tiene dinero, sí, vamos a ponerlo simple, al que tiene dinero, a una persona que tenga dinero, simplemente no hay justicia. La justicia solamente está para el que tiene dinero. Cuando un pobre quiere que le hagan justicia por algo que reclame, cualquier cosa. Por ejemplo, vámonos a lo que viene siendo el Tribunal de Trabajo. Muchas veces un empleado dura 10, 15, 20 años trabajando en una empresa y simplemente exige lo que se merece. Pero claro, cuando ese pobre va a una contienda contra su patrón, ¿quién gana? A ver, nada más hay que hacer el análisis. Cuando una persona, por ejemplo, está, ¿cómo le digo?, en la calle y le pasa cualquier incidente, si reclama su derecho, tiene que tener dinero porque tiene que pagar a un abogado, tiene que pagar una cita, tiene que pagar otra, y al final no resiste. Muchas veces, en la mayoría de los casos de muerte, cuando, por ejemplo, una persona, por algún acontecimiento de ira, mata a otro, si el matador tiene dinero y el muerto era un hombre pobre o de familia pobre, la justicia no se aplica, lamentablemente. ¿Por qué? Porque cuando el hombre adinerado se defiende, tiene muchos defensores. Lamentablemente, no hay justicia, esa es la palabra. Continuando entonces, ya habiéndose entendido esa parte del segmento político, no podemos olvidarnos qué pasó cuando murió Sócrates. Bien. Platón continuó, viajó, fue a Asia Menor, fue Sí, a pero Egipto. es bueno resaltar aquí, Lo que pasa en forma es que de diálogo, el tiempecito se nos está acabando, vamos a hacerlo Sí, en bien forma de diálogo. específico esa parte. en la muerte de Sócrates, sabemos que 3 personas condenaron a Sócrates. ¿Y de qué lo acusaron? Lo acusaron de no creer en los dioses y lo acusaron de corromper la juventud, que eso era lo que ellos hacían. Ellos sí corrompían a la juventud, enseñándoles doctrinas baratas, inútiles, y que no tienen ninguna relación con la parte interna del ser. Y lo acusaron de no creer en los dioses, porque Sócrates negaba de los dioses falsos de los que ellos hablaban. Exactamente.
Entonces, cuando ellos se vieron desenmascarados, condenaron a Sócrates a muerte. Simple, no vamos a complicarnos. Pero Sócrates, antes de morir, después que tomó la cicuta, que por cierto Platón lo vio tomar la cicuta y morir, que ahí es donde va el punto que usted, ¿verdad? Que fue su primera antes iniciación. sí, Sócrates muere y dice que él cree en su espíritu familiar, ese él cree en su espíritu, ¿verdad? Y que si él cree en su espíritu, ¿cómo no va a creer en los dioses que son los grandes espíritus del universo? Y explica también, y dice, yo creo en mis dioses más que cualquiera de ninguno de ustedes que me condena. Es tiempo de que yo muera y de que ustedes vivan. Pero, ¿quién sale mejor librado? Sócrates murió en su última hora de vida hablando de la inmortalidad del alma. Y ese acontecimiento fue el que impactó a Platón a viajar y a buscar la iniciación y la sabiduría. Exactamente. Entonces, ahí donde él sale, exactamente, ¿verdad? viajó Sí. a Asia Menor, viajó al mismo Egipto, donde se puso en contacto con los sacerdotes y duró varios años ahí para adquirir todas esas pruebas, pasar por esas iniciaciones. También fue a Italia para adentrarse en el conocimiento de Pitágoras, que fue el más grande maestro de Grecia, que no lo podemos negar. Y también siguió el conocimiento órfico o de Orfeo, que eso lo hablamos en el tema anterior. Pero muy importante entonces ahí fue todo eso, todo ese sinnúmero de viajes, de momentos que se adentraron dentro de Platón y entonces lo llevaron a entender algo sumamente importante, que es lo siguiente, y lo voy a leer tal cual, que dice así: persiguiendo el bien, lo justo, el alma se purifica. Y cuando el alma se purifica es porque se está preparando para conocer la verdad. Y al conocer la verdad, es ahí su verdadera belleza interna, la verdadera belleza del alma. Entonces ahí tenemos el bien, tenemos la belleza y tenemos la verdad, que fueron los tres, vamos a decir, rayos en que se enfocó Platón, que entendía que aunque fueran tres caminos que iban paralelos, al unirse, venían del mismo foco y llegaban al mismo foco, que ¿qué era? Era Dios. El Exacto. fin de todo era el Dios universal, es decir, nuestro Dios interno allá adentro. Sí. Vamos a pasar a nuestro segmento bíblico para seguir relacionando todo esto aquí. Capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bien, Ahí vemos ese versículo de la Biblia que se relaciona con la frase del día, exactamente. ¿verdad? Porque, ¿cuál es el principal problema de la justicia, de la pobreza? ¿Es la ambición de los hombres? ¿Es la ambición? La ambición no se llena. Un hombre cualquiera puede vivir bien con las tres cachorritas, como dicen. ¿Con qué? Con una buena ropa, ¿verdad? Como vestir, dónde comer y dónde vivir. No necesita más. Todo lo demás es una ilusión, porque cuando usted se muere, usted deja todo. Entonces, ¿de qué sirve la ambición? Cuando una persona se autoanaliza a sí mismo, se da cuenta que la ambición es uno de sus principales enemigos. Es simplemente una representación de la realidad, mas no es meramente la realidad. Sí, porque lo verdadero, como dice Platón, Exacto. es aquello que viene del espíritu. Eso es lo único verdadero. Este cuerpo físico se pierde. Pero los valores del alma no. Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Exactamente. Pasamos a nuestro segundo versículo bíblico, también en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Bien, aquí se ve claro cómo hace este versículo énfasis en esa luz interna, esa fuerza divina para mantenerse alejado y para hacer una autorreflexión íntima consigo mismo, para autodescubrirse, para evocarse a lo divino, a lo natural, a lo que fue en principio y a lo que debemos volver a ser. O sea, debemos volver a esa divinidad, a ese principio divino que cada quien
cada uno lleva dentro de sí. Exactamente. Bien, mi compañera continuará. Sí, y ese amor y esa armonía que tanto buscaba Platón. Y nuestro último versículo bíblico para ya terminar, tenemos aquí en Santiago 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para finalizar. Amable televidente, este versículo de la Biblia cierra con broche de oro este programa. ¿Usted ha analizado correctamente lo difícil que puede llegar a ser hacerse un hacedor del conocimiento? Para hacerse un hacedor de conocimiento, primero tenemos que darnos cuenta de nuestros errores. Es el primer paso. Yo personalmente he escuchado personas que dicen, yo no tengo ira. Eso es obvio, eso es óbice de que esa persona nunca se ha autoobservado, nunca se ha visto a sí mismo. Entonces, ¿cómo va a hacerse esa persona un hacedor de la mansedumbre, que vendría siendo lo contrario, lo reverso de la ira, o el amor? Porque la ira tiene un hijo que es el odio, y el odio es el contrario del amor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacernos hacedores del conocimiento si no despertamos conciencia? Si no nos damos cuenta del estado interno tan mediocre, tan bajo en el que nos encontramos, que es el ego. Eso es lo que nos hace mediocres y bajos. Es lo mismo que estábamos comentando de los políticos, que eran demagogos, o sea, falsos. ¿Pero por qué? Es porque la política que ellos implementan no va dirigida hacia los principios anímicos y espirituales para despertar la conciencia de un pueblo. Bien, también que no sean oidores, sino que sean hacedores, no oigan, o sea, no oigan esos falsos testimonios y esa falsa ciencia que le inculca a las personas una falsa vida y una ilusión. Exactamente. Bueno, el punto es que usted tome este programa y lo haga suyo propio, a la práctica, dejar la teoría y vamos a la práctica. Gracias por sintonizarnos, que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el próximo domingo.